Hoy en Radio Resultados. Saldo blanco en Quintana Roo tras el impacto de Beryl. Piden a priistas no avalar la reelección de Alejandro Moreno. Exportaciones de México a Estados Unidos tocan máximo histórico. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este viernes 5 de julio. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de este viernes, el presidente López Obrador calificó como muy buenos los últimos nombramientos hechos por Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, para su gabinete. Buenísimos, todas muy buenas. Todas muy buenas. La secretaria de Gobernación que propone, Rosa Isela Rodríguez, que es secretaria actual de Seguridad, de primera. Conozco a Rosa Isela desde hace años. Una mujer con convicciones, honesta. Trabajó con nosotros, y digo nosotros porque trabajó con Claudia y conmigo desde hace años. Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, informó que el centro del huracán Beryl impactó como categoría 2 al norte del municipio de Tulum, colindando con el municipio de Solidaridad, a las 5:05 de la mañana, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora. Informo a usted y a la población que el centro del huracán Beryl de categoría 2 tocó tierra al norte del municipio de Tulum, casi colindando con el municipio de Solidaridad, en el estado de Quintana Roo. El impacto fue a las 5 de la mañana con 5 minutos hora centro, 6 de la mañana de Quintana Roo del día de hoy, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, rachas de 220 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora. La Comisión Federal de Electricidad reporta que en Tulum el 40% de la población está sin energía eléctrica. En Cozumel hay 7 colonias sin luz y en Isla Mujeres el 50% de las viviendas también se encuentran sin energía eléctrica. CFE nos ha reportado algunas incidencias. En Tulum tenemos aproximadamente el 40% sin energía eléctrica. Sin embargo, ellos ya están en territorio, ya están en la calle regresando el suministro. En Cozumel, colonias con afectaciones de energía eléctrica que suman 7 colonias. En Isla Mujeres tenemos el 50% de viviendas sin energía eléctrica, repito, atendiéndose ya de manera actual. De manera parcial, informo a usted que no tenemos reportes hasta el momento de lesionados o fallecidos. El presidente López Obrador aseguró que el nearshoring seguirá entre Estados Unidos y México, pues dijo que se debe de aprovechar la vecindad que hay entre ambos países. Bueno, yo pienso que va a haber continuidad y se va a seguir aprovechando la vecindad que tenemos con el mercado más importante del mundo. Nacional. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, acompaña este viernes al presidente Andrés Manuel López Obrador a la evaluación de resultados de Comisión Federal de Electricidad en la Central de Combustión Interna Mexicali Oriente en Baja California. A poco menos de 3 meses de que inicie el mandato del nuevo gobierno federal, el equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta de México, empezó con los preparativos para la toma de posesión el 1 de octubre. De acuerdo con información de la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión ya tuvo una primera reunión con el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum para la ceremonia de toma de posesión. Un grupo de priistas entre expresidentes del partido, exgobernadores y exlegisladores hicieron un llamado a los integrantes del
al Consejo Político a reflexionar y no avalar una reelección absurda de la dirigencia nacional. El grupo, integrado por figuras como Dulce María Sauri, Natividad González, Enrique de la Madrid y Pedro Joaquín Codwell, entre otros, piden aplazar la Asamblea Nacional y que renuncie la dirigencia que encabeza Alejandro Moreno. El expresidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, expresó su firme e invariable convicción de rechazar la idea de un cambio estatutario que promueva la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente del partido. Advirtió que de avalarse este cambio estatutario se ocasionará un daño mayúsculo y denunció que al menos en el caso de los delegados de este partido en Sonora, ninguno conoce el lugar en el que se celebrará la Asamblea Nacional del PRI, ni fueron convocados a las mesas dictaminadoras en las que se elaboró esta propuesta. La Sala Regional Ciudad de México desechó 107 juicios de inconformidad contra las elecciones para senadores y diputados presentados por el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano por no cumplir con los requisitos para llegar al estudio de fondo de la controversia o por haberlos presentado de manera extemporánea. Esta es la primera sesión pública en la que esta sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió impugnaciones contra estas dos elecciones federales en Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, estados que pertenecen a la cuarta circunscripción, pero ninguna fue procedente. Un cadete de la Heroica Escuela Naval Militar, identificado como Velázquez, falleció al realizar un salto desde un helicóptero debido a que su paracaídas no abrió. Durante la práctica de adiestramiento, el alumno de la Academia Militar saltó de la aeronave junto a otros 7 cadetes. Sin embargo, el joven cayó al vacío porque el dispositivo de tela no funcionó. Ciudad de México. La presunta falsificación de firmas de 3 consejeros electorales en un acuerdo de la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México derivó en una denuncia ante la Contraloría Interna, así como en la revocación de dicho documento por el Tribunal Electoral local. A principios de junio, la Comisión de Quejas, presidida por la consejera Erika Estrada, emitió un acuerdo que determina procedente una medida cautelar solicitada por el PAN para retirar 35 publicaciones denunciadas como calumnia, hechas por el secretario de Desarrollo Económico capitalino, Fatlala Cabani, resolución que fue impugnada por el funcionario ante el tribunal. Al abrir los archivos, la autoridad jurisdiccional detectó 2 documentos cuyas resoluciones se contraponen, es decir, en uno se declaran procedentes las medidas cautelares y en el otro no. Ambos oficios contienen las firmas electrónicas de Estrada y de los consejeros Mauricio Huesca y Ernesto Ramos. De acuerdo con fuentes del órgano electoral, los hechos se hicieron del conocimiento de la Contraloría Interna, al tiempo que los magistrados decidieron revocar los 2 oficios y ante la falta de certeza ordenaron a la Comisión de Quejas emitir un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado, a fin de que se pronuncie de nueva cuenta sobre la petición de las medidas cautelares. Información de los estados. Carlos Alcaraz, secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, informó que hasta el momento han muerto 5 personas y 2 más se encuentran hospitalizadas en condiciones delicadas tras consumir bebidas alcohólicas adulteradas en el municipio de Colón. Personal de la Secretaría de Marina Armada de México, en coordinación con autoridades aduanales, aseguraron en Manzanillo, Colima, más de 88 toneladas de precursores químicos para producir drogas sintéticas. Las autoridades estiman que esta cantidad de químicos asegurados habrían servido para procesar 19 toneladas de metanfetamina y los grupos delictivos habrían obtenido $90 millones. Personal de la Secretaría de Movilidad entregó las primeras 42 licencias de conducir a igual número de mujeres que fueron capacitadas en el programa Mujeres al Volante y que están calificadas para operar unidades de transporte colectivo de pasajeros en el Estado de México. Un agente de la Policía Investigadora asignado al penal de Cieneguillas fue atacado este jueves mientras circulaba en su patrulla por la vialidad Arroyo de la Plata, al sur de la zona conurbada de la capital de Zacatecas. Esto por un grupo de pistoleros que le disparó con armas de fuego. Según testigos presenciales, fue desde el interior de una ambulancia. Economía.
México consolidó su posición como principal socio comercial de Estados Unidos al registrar un récord histórico en sus exportaciones durante mayo de este año. La venta de mercancías mexicanas a Estados Unidos alcanzaron los 43.880 millones de dólares, esto de acuerdo a datos de la Oficina del Censo estadounidense. El monto de las exportaciones de México a Estados Unidos ha ido a la alza desde diciembre de 2023, cuando se reportó la cifra de 36.614 millones de dólares. Clima. El huracán Beryl se degradó a categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson tras tocar tierra la madrugada de este viernes al norte de Tulum, Quintana Roo. Beryl ingresó a las 5:05 de la mañana como un huracán categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 220 kilómetros por hora. El gobierno de Quintana Roo anunció que hay saldo blanco en la entidad, pero se mantiene la alerta roja. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo anunció que no hay afectaciones en ninguno de los 3 aeropuertos de la entidad tras el paso de Beryl. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Beryl recorrerá la península de Yucatán e ingresará al Golfo de México, ocasionando lluvias puntuales torrenciales en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco. Estas precipitaciones podrían generar encharcamientos, deslaves, derrumbes o inundaciones en esa región del país. A su vez, se pronostican lluvias de fuertes a muy fuertes sobre entidades del norte, occidente, centro y oriente debido a la presencia de canales de baja presión. Radio Resultados Internacional. El Partido Laborista Británico de Keir Starmer ganó con una holgada mayoría las elecciones este jueves en Reino Unido al obtener la mayoría absoluta con 410 escaños de los 650 que tiene la Cámara de los Comunes, según encuestas de salida divulgadas por las cadenas de televisión británica. Este resultado pondría fin a 14 años de gobiernos conservadores en Reino Unido. 2 bañistas resultaron heridos después de un ataque de tiburón en la Isla del Padre, en Texas, en los Estados Unidos. La tragedia ocurrió cerca de la orilla del mar, donde alrededor de 50 turistas presenciaron el incidente. Un grupo de 5 personas se movilizó rápidamente para rescatar a una mujer y a un niño que fueron atacados por el tiburón. Una delegación israelí encabezada por el jefe de los servicios de inteligencia conocido como Mossad, David Barnea, se encamina a Doha para negociar una tregua en Gaza y la liberación de rehenes en manos de Hamas, informó este jueves a la agencia AFP una fuente cercana a las negociaciones. La delegación se reunirá con el primer ministro de Qatar para mantener discusiones que busquen acercar a las partes a un acuerdo sobre Gaza. Previamente, la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció el envío de esta delegación para negociar la liberación de los rehenes retenidos en Gaza. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.